Ni siquiera me invitaron a la boda de mi propio hermano, porque decían que era una vergüenza para la familia. Lo que nunca imaginaron, es que un día serían ellos quienes tocarían mi puerta pidiéndome ayuda. Ni siquiera me invitaron a la boda de mi hermano, porque decían que era una vergüenza para la familia. La frase, repetida con una delicia cruel por mi madre, se me clavó en el pecho como una astilla de hielo. Daniel se casaba, el hermano del medio, el que siempre había sido el más guapo, el más sociable, el potencial de la familia, según mi padre. Y yo, Adrián, el menor, el soñador silencioso, el que prefería los libros y las estrellas a las fiestas y las expectativas sociales, era una mancha que no querían mostrar. Recuerdo el día con vívido detalle. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la sala, iluminando el polvo que danzaba en el aire, ajeno a la pesadez de la conversación. Estaban todos sentados en los sofás de terciopelo verde, que mi abuela había comprado hacía décadas. Mi padre, con su semblante serio y su voz grave, hablaba de los invitados importantes, de la imagen que debían proyectar. Mi madre, con su eterno pañuelo de seda anudado al cuello, asentía, lanzándome miradas furtivas, cargadas de una mezcla de lástima y reproche. Y Mateo, el mayor, el empresario de éxito que ya empezaba a consolidar su fortuna, solo me dedicaba un desinteresado encogimiento de hombros. Yo estaba en un rincón, intentando pasar desapercibido, como siempre. Había preguntado tímidamente si necesitarían ayuda con los preparativos. La respuesta de mi madre fue un suspiro. Adrián, cariño, dijo ella, su voz dulzona, pero con un filo apenas perceptible. ¿Sabes cómo son estas cosas? Mucha gente importante. Los Velasco, los Márquez. Daniel necesita que todo salga perfecto. ¿Y tú? Se interrumpió, buscando las palabras adecuadas para no sonar tan hiriente, o al menos eso creo. Tú siempre has sido, un poco diferente. Raro. No queremos que la gente capaz. Ya sabes, las apariencias. Una vergüenza. Esa era la palabra que flotaba en el aire, sin ser pronunciada, pero sentida con toda su fuerza. No era la primera vez. Desde pequeño, había sido el niño que no encajaba. Mis hermanos eran deportistas, extrovertidos, con un don natural para la conversación y una ambición descarada. Yo era el que pasaba horas observando hormigas en el jardín, el que dibujaba mundos fantásticos en cuadernos escondidos, el que cuestionaba todo lo que daban por sentado. Mis intereses eran extraños, mis modales torpes, mi presencia incómoda. Esa noche, la frase se grabó a fuego en mi memoria. La boda de Daniel, el hermano que, a pesar de todo, yo admiraba por su vitalidad. Y yo no estaba invitado. No por falta de plazas, ni por un malentendido. Sino porque mi sola existencia, mi presencia, era una mancha en el lienzo de su perfección familiar. La sensación no fue de rabia inmediata, sino de una melancolía profunda, una tristeza que caló hasta los huesos. Era la confirmación de lo que siempre había sabido, no era uno de ellos. No encajaba. Y no había un lugar para mí en la imagen que mi familia quería proyectar al mundo. Al día siguiente, tomó una decisión silenciosa. No hubo alardes, ni confrontaciones. Preparé una mochila con lo esencial, unos pocos ahorros, un par de libros, mi cuaderno de dibujos. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina, me voy. No os preocuparéis. Estaré bien. Era una mentira, por supuesto. No sabía si estaría bien, pero necesitaba creerlo. Necesitaba escapar de las sombras de esa casa donde mi luz nunca fue bienvenida. Salí de la casa antes del amanecer, bajo un cielo aún salpicado de estrellas. No miré atrás. El aire frío de la madrugada me pellizcaba la piel, pero sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. Era como si, al fin, me hubieran arrancado una venda de los ojos. Me había dado un golpe, sí, pero con ese golpe se había desprendido también el peso de sus expectativas, el yugo de su desaprobación. Era libre para ser la vergüenza que ellos creían que era, o para ser algo completamente diferente. Los primeros años fueron duros. Muy duro. Más de lo que había imaginado. Trabajé en lo que pude, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en almacenes, limpiando apartamentos. Dormía en hostales baratos, compartiendo habitaciones con desconocidos, o en mi vieja furgoneta, si la fortuna me sonreía y lograba comprar una.
La soledad era una compañera constante, pero también lo era la calma de saber que nadie me juzgaba por ser yo. Durante el día, me deslomaba. Por las noches, devoraba libros que sacaba de bibliotecas públicas, estudiaba cursos en línea con la conexión a internet de algún café, y sobre todo, observaba. Observaba a la gente, a las ciudades, a los negocios. Pensaba en patrones, en necesidades no satisfechas, en cómo funcionaba el mundo más allá de la burbuja de mi familia. No era un genio, solo un observador incansable con una mente que no se conformaba con respuestas fáciles. Un día, en una vieja librería de segunda mano, me topé con un libro de programación olvidado en una estantería polvorienta. La lógica, la estructura, la posibilidad de crear algo de la nada con líneas de código, me fascinó. Era un lenguaje universal, sin juicios de valor sobre mi rareza. Me sumergí en él con la misma pasión con la que, de niño, exploraba el jardín. Aprendí por mi cuenta, a base de ensayo y error, noches sin dormir y la frustración de 1000 fallos. Mi primer proyecto fue pequeño, un sencillo software para organizar inventarios para una tienda de barrio. No me pagaron mucho, pero la satisfacción de haber resuelto un problema con algo que yo había creado era inmensa. De ahí, fui construyendo. Un proyecto llevó a otro. Mis ideas, que mi familia había tildado de extrañas, resultaron ser innovadoras en el mundo de la tecnología emergente. No buscaba el aplauso, solo la funcionalidad, la eficiencia, la belleza en la solución. Con el tiempo, mi pequeña empresa se despegó. No era un imperio de la noche a la mañana, sino un crecimiento lento, orgánico, alimentado por la reputación, por el boca a boca, por el trabajo bien hecho. La furgoneta dio paso a un coche modesto, luego a uno mejor. El hostal dio paso a un apartamento, luego a una casa con un jardín donde podía observar las estrellas sin que nadie me molestara. Nunca busques la extravagancia, la exhibición. Mi éxito era una cuestión de independencia, de haber construido algo sólido con mis propias manos y mi mente. Años después, la noticia llegó a mí de forma indirecta, a través de un viejo conocido que se cruzó en un evento de la industria. Estábamos charlando sobre el pasado, sobre nuestras ciudades de origen, cuando mencionamos a mi familia. ¿Sabes qué?, dijo con una expresión de lástima mal disimulada. Tu hermano Daniel. Lo siento mucho por él. La empresa en la que invirtió todo se fue a pique. Perdió una fortuna, y su matrimonio, tampoco fue difícil mucho después de eso. Un desastre, la verdad. La noticia me tocó con una extraña punzada. No de alegría, ni de venganza, sino de una melancolía que me recordaba la fragilidad de las vidas, de las expectativas. Daniel, el radiante novio que no me había invitado a su boda por temor a mi vergüenza, había fracasado. El potencial de mi padre se había desvanecido. No me sentí regocijo. Solo una sombra de tristeza por lo que podría haber sido, por las vidas que se rompen. El destino, o quizás la suerte, o simplemente las decisiones que cada uno toma, había trazado caminos divergentes. Mientras él caía, yo ascendía, silenciosamente, lejos de los focos, construyendo mi propio camino. Unos meses después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Luego, decidí hacerlo. Adrián, dijo una voz temblorosa al otro lado. Era mi madre. Su voz, antes firme y llena de reproches velados, sonaba quebradiza, casi irreconocible. Soy yo, respondió, sin emoción. Ella rompió a llorar. Adrián, ¿cómo estás? Te hemos buscado. ¿Tu padre? Me he enterado de lo que has hecho. De tu empresa. Es increíble. Hubo una pausa, y luego, con la voz ahogada entre sollozos, añadió, Daniel está muy mal. Lo ha perdido todo. Necesita ayuda, Adrián. Sabemos que tú podrías. En ese momento, la justicia, el giro que había esperado sin saberlo, se presentó. No en forma de triunfo arrogante, sino en la solicitud de ayuda de aquellos que me habían despreciado. Podría haber colgado. Podría haberles dicho que no. Podría haberles recordado sus palabras, el día de la boda de Daniel, la vergüenza que yo representaba. Pero no lo hice. El rencor no era parte de mi nueva identidad. Había superado eso. Había construido un mundo donde mi valía no dependía de su aprobación.
Mamá, dije, mi voz calmada, serena, con una autoridad que nunca había tenido en esa casa. Pásame con Daniel. Hablé con él durante mucho tiempo. Su voz era la de un hombre roto, humillado. No le reproché nada. Le escuché. Le ofrecí un camino, no una limosna. Le ofrecí un puesto en mi empresa, algo que le permitiría reconstruir su vida desde cero, aprendiendo habilidades que mi familia nunca valoró. No por compasión, sino porque, en algún rincón de mi corazón, aún era mi hermano, y yo sabía lo que era sentir un fracaso. No regresó a casa para un reencuentro emotivo en la sala de terciopelo verde. Me reuní con Daniel en una oficina neutral, en una ciudad diferente. Él llegó, demacrado, con el rastro de viejas glorias desvanecidas. Me miró con una mezcla de sorpresa, vergüenza y quizás, un destello de respeto. Yo era el Adrián que se fue, pero también el Adrián que había llegado a ser. La melancolía persistía, una sombra tenue en el fondo de mi alma. Pensaba en el niño que observaba las hormigas, en el joven ignorado, en las palabras hirientes. Esa parte de mí nunca se borraría del todo. Pero junto a ella, había una paz profunda. Había construido mi propio camino, forjado mi propio destino, no para demostrarles nada a ellos, sino para sanar mis propias heridas. Ahora, Adrián, el menos importante, el raro, la vergüenza, era el empresario de éxito, el pilar al que la familia, aquella que me había desterrado, acudía en busca de apoyo. Y en ese acto de ofrecer una mano, sin rencor, solo con la sabiduría que dan los años de soledad y esfuerzo, no encontré solo justicia, sino una victoria mucho más dulce, la de mi propia integridad. El verdadero éxito no era el dinero, sino la capacidad de mirar atrás sin amargura, y hacia adelante con la dignidad de quien se ha forjado a sí mismo, lejos de las sombras del pasado. Lo que aprendí es simple, no necesitas la aprobación de nadie para brillar. A veces, la vida te arranca de donde no perteneces, solo para mostrarte que tu lugar estaba en otro lado, en el que tú mismo construyes. La verdadera victoria no es humillar a quienes te despreciaron, sino demostrarte a ti mismo que siempre valiste la pena.